Bienvenidos a una emisión más de 2018 Elecciones. Yo soy Alejandro González. Comenzamos. Muy buenas tardes, soy Alejandro González y les doy la más cordial bienvenida a este programa especial previo al 7º debate entre los y las aspirantes a diputados locales de la Ciudad de México, que en unos momentos se transmitirá, por supuesto, en la señal de Capital 21. Hoy toca el turno a los candidatos que contienden por el Distrito 4 perteneciente a la delegación Gustavo Amadero. Este distrito está conformado por 40 colonias, entre ellas La Vasco de Quiroga, Gabriel Hernández, San Felipe de Jesús, Martín Carrera y CTM Atzacoalco, entre otras. En este ejercicio democrático entre aspirantes al Congreso local que por primera vez organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, los candidatos y candidatas darán a conocer sus propuestas en torno a las cuestiones de gobierno y acciones legislativas. También abordarán algunos subtemas tales como seguridad, movilidad, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y vamos a conocer a las y los aspirantes a la Diputación Local por el Distrito 4 en la Gustavo Amadero. Se trata de Delia Soto Orihuela por la Coalición por la Ciudad de México al Frente, Ángel Gutiérrez Javier del Partido Revolucionario Institucional, Norma Julieta Bautista López por parte del Partido Verde Ecologista de México, Nazario Norberto Sánchez por la candidatura común Juntos Haremos Historia, Felipe Isaí Antúnez Bautista por Nueva Alianza y Jonathan Bustos Sánchez por el Partido Humanista. Y como dato general le comento que en el Distrito 4 en Gustavo Amadero viven 296,856 personas en una superficie aproximada de 17.21 kilómetros cuadrados. De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el padrón electoral asciende a 274,389 personas. Y le comento además que según datos del INEGI, 4,426 niños y adolescentes de entre 6 y 14 años de edad no asiste a la escuela y 28,406 no posee ningún grado escolar. También le comento que en este distrito el 67.75% de la población es derechohabiente de algún servicio de salud y en cuanto a la vivienda le comento que según datos del Coneval, el porcentaje de habitantes sin servicios básicos en su vivienda es de 0.9%, lo que significa que las condiciones no son las adecuadas para poco más de 10,200 personas. En cuanto al medio ambiente, cuenta con agua potable y servicios urbanos, así como reforestación y servicios de limpia, desasolve y poda de árboles. Recordemos también que este año la Ciudad de México tendrá cambios. Uno de ellos es que la Asamblea Legislativa a partir de estas elecciones se convierte en un Congreso local y las delegaciones ahora serán alcaldías. En el estudio me acompaña Cristian Murguía, maestro en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE, para platicar en torno a este proceso electoral que se realizará en julio próximo. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos en este ejercicio democrático que también se suma, ¿no?, a estas elecciones. Vamos a hablar un poquito de este proceso electoral, Cristian. Claro. Como bien lo comentábamos, el Congreso local deja de ser Asamblea Legislativa. ¿Cuál es ese cambio? ¿Por qué se da? ¿Y cuáles serán las funciones de un Congreso local? Claro, hay que considerar que desde que prácticamente en los últimos tiempos existe la Ciudad de México, siempre ha sido una Asamblea Legislativa en donde estaba compuesta por 40 diputados, por mayoría relativa y 26 por representación proporcional. Ahora con la nueva Constitución ya son 33 diputados por mayoría relativa y 33 por representación proporcional. Esto quiere decir que ya de alguna manera la conformación del Congreso, ahora llamado Congreso de la Ciudad de México, va a ser distinta. Ya las fuerzas políticas se van a conformar de manera diferente. Y las atribuciones que ahora el nuevo Congreso va a tener, pues de alguna manera se amplían para poder dar cabida a iniciativas de leyes, a puntos de acuerdo, para poder ver que también los diputados locales puedan gestionar de manera adecuada con sus distritos la manera en la que puedan resolver ciertos problemas que demanda la sociedad en cada uno de los distritos. Exacto. Antes de avanzar, y me gustaría que los dijéramos en este ABC, ¿no?, del proceso.
¿Cómo en la Asamblea Legislativa eran elegidos los diputados y en el Congreso local cómo van a ser? Como bien comentas, van a ser 33 y 33. Así es. Ahora son 33 diputados los que van a ser votados directamente por la población y antes eran 40. Okay. Entonces esto ya cambia de manera sustancialmente ahora cómo va a ser la composición, porque ahora estamos hablando que la mitad van a ser por votación y la mitad va a ser por representación proporcional, que antes eran llamados plurinominales. Entonces esto ya para generar acuerdos, para generar consensos dentro del ahora Congreso, pues ya va a ser una manera distinta de poder organizarse dentro de la estructura de la propia. Claro, para quienes nos están viendo en casa, ¿qué es un diputado plurinominal? Un diputado plurinominal es aquel diputado que no es votado de manera directa, pero sí es una lista que cada uno de los partidos emite para que en caso de tener un cierto porcentaje de la votación en general, entonces se le pueda dar cabida a este diputado para generar contrapesos sobre todo. Ese es lo fundamental de la existencia de este tipo de diputados, porque se generan contrapesos y no se permite que una sola fuerza política sea la que se lleve todo el poder en el Congreso, por decirlo de alguna forma. Entonces es para generar esos contrapesos y por eso es la existencia de este tipo de figura política. En ese sentido, ¿cómo son asignados por los partidos? Bueno, cada uno de los partidos tiene sus propios procesos, ellos tienen sus mecanismos, algunos son sabidos, algunos no, pero depende ya de cada partido cómo va a decidir quiénes son los que conforman estas listas de los plurinominales. Claro. Ahora ya que están elegidos en estos 66, 33 y 33, ¿cuáles van a ser sus tareas? Pues bueno, sustancialmente es una función legislativa, es una función de generar iniciativas, de aprobar leyes, sobre todo porque ahorita viene el reto de que una vez que tenemos una nueva constitución, es ahora tratar de darle forma a las leyes secundarias que van a darle ya ese sustento a la constitución nueva que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, ese es el nuevo reto de poder generar, de poder modificar, de poder aprobar las leyes que, de acuerdo con los principios y la normatividad de la Constitución, ha ido cambiando en esta nueva documento que tenemos. Cristian, tú como especialista, y te lo comento porque he tenido oportunidad de salir a las calles y platicar, a lo mejor con la señora de los jugos en los mercados, que nos dicen, bueno, ¿qué me va a proporcionar la Constitución? ¿Cuáles van a ser los beneficios de una Constitución local? Bueno, sobre todo que ya se empiezan a hacer más directos los derechos. Hay muchos derechos que se han ganado con esta nueva conformación de esta Constitución que para los capitalinos que no estaban considerados con una Constitución. Además, hay una mayor autonomía de gestión por parte de la Ciudad de México. Ya no se trata de depender tanto del gobierno federal, por ejemplo, en cuestión de gestión de recursos, sino ya ver de manera interna, ¿no?, nuestros problemas y tener mayor capacidad de poder gestionar esos problemas particulares que vamos teniendo en la ciudad. Claro, y siguiendo esa línea, pues bien, entran los diputados, las alcaldías, ¿no?, y concejales, ¿cierto? Diputación, alcaldía, perdóname, delegaciones, alcaldías. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ahora también los ahora alcaldes van a tener también más autonomía, van a poder tener mayores facultades en cuestiones de seguridad, en cuestiones de presupuesto también, y que además se forma una nueva figura que son los concejales. Ya no los delegados ya no van a ser las únicas personas que van a decidir alrededor de las demarcaciones, sino que ahora va a haber un grupo de personas conformados por distintas fuerzas políticas que pueden aprobar ciertas decisiones que el alcalde esté teniendo en ese momento. Claro que sí. Cristian, y seguimos ahorita después de una pausa para que nos comentes esto de los concejales, ¿te parece? Por supuesto. Regresamos a estos 2018 elecciones, no le cambie.